tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que hablar con musiquilla siempre da también mucho ambiente, o sea, no hubiera estado mal. Bueno, muy buenas tardes. Me gustaría daros la bienvenida a COE, a vuestra casa, a la casa de las empresas españolas, las más grandes, las medianas, las pequeñas, los autónomos y, como bien sabéis, de todos los territorios de nuestro país y de todos los sectores y, como no, por supuesto, del vuestro, ¿no? También quiero daros las gracias porque creo que hoy es una jornada y se ve además el interés, ¿no?, de la propia jornada por el propio tema que traéis de esta jornada, ¿no?, que es el fraude en la distribución de carburantes. Y además algo importante, que somos las empresas las que traemos el debate a colación, porque muchas veces siempre parece que somos las empresas los culpables de absolutamente todo y no es el caso. Yo creo que lo primero que siempre hay que poner en valor, y creo que es muy importante, es qué es este sector. Más de 4.700 empresas, el macrosector, y más de 200.000 trabajadores. También es otro dato importante, porque también parte del debate, y ahora os comentaré, también es muy importante de cómo hay que proteger, en este caso, a vuestro sector. Y yo creo que, además, el problema del que se va a hablar hoy no solo es un problema para el sector, sino que es para el conjunto de la economía y de la sociedad. En este caso, el fraude fiscal, ¿no?, el IVA y también el otro fraude que se empieza a vislumbrar y a ver, que es esa no incorporación en los biocombustibles de ciertas materias que son de obligado cumplimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que es un fenómeno, para empezar, que trae varios aspectos negativos, ¿no?, en diferentes ámbitos, ¿no? El primero, clarísimo, además, es que fomenta la competencia desleal. Yo creo que ese es un tema que hay que ponerlo encima de la mesa. Segundo, efectivamente, dificulta, sobre todo en este último campo, lo que son los objetivos de reducción de emisiones. Afecta negativamente también a las arcas públicas, que eso también está ahí, no puede financiar servicios, prestaciones a los ciudadanos y, por supuesto, perjudica también a la propia calidad de los productos. O sea, yo creo que son, en cierta medida, estos temas. Y yo creo que todavía estos temas van más allá, cuando en estos momentos estamos en ese desafío, ¿no?, de la doble transición verde, de la digitalización, donde en estos momentos, y en COE hablamos permanentemente, la innovación es uno de los elementos claves precisamente para ganar este espacio, este reto que tenemos todos al 2050. Por tanto, yo creo que si algo pedimos en esta casa siempre es la sana competencia. Y la sana competencia se da cuando hay un mercado y unas normas que todos cumplimos. Por tanto, pensamos que faltan dos cosas. Una normativa que proteja la competencia, yo creo que es clave, y unos mecanismos también que aseguren su cumplimiento, porque efectivamente se han tomado medidas como el de Real Decreto Ley del 23, pero que parece, por lo que me comentáis, que no son suficientes. Sí quiero poner también, lógicamente, agradecer a OPEA, a EBECAR, CES y a UPI, que sois los que estáis en este momento impulsando este efecto, reclamando este cambio de actitud. Insisto, lo he dicho antes, por el efecto del pago del IVA, que también es una responsabilidad social, y, en segundo lugar, por este efecto de los biocarburantes. Sí me gustaría hacer otro planteamiento, aprovechando que estamos aquí. Tenemos un reto fundamental al 2030. Al 2030, el Plan de Inversiones de Energía y Clima del Gobierno de España supone una inversión de 300.000 millones de euros. Por mucho que hablemos de los fondos europeos, el 80% de estas inversiones la van a tener que hacer las empresas privadas, la va a tener que hacer el sector privado. Por tanto, 270.000 millones de euros van a tener que venir a través del sector privado. Y va a ser muy difícil hablar de sostenibilidad si no hablamos también de progreso, y digo progreso en este sentido. Y en este sentido yo quiero también poner en valor algo importante que sabéis que desde COE estamos trabajando y que es fundamental. Uno, la neutralidad tecnológica en todo lo que es la evolución
de esta puesta a punto, de este recorrido que tenemos que hacer hacia la sostenibilidad, que nadie discute, que estamos trabajando todos, pero que realmente depende de los sectores, es más difícil o más fácil ir entrando poco a poco. En segundo lugar, la palabra confianza. Yo creo que la palabra confianza va a ser clave y es el efecto de las inversiones necesarias para atraer, para hacer esas inversiones que generen también la innovación, para hacer el cambio tecnológico, 270.000 millones. Y ahí, para que se dé esa confianza, tenemos que pedir una especial protección del sector, especialmente el sector industrial, como el vuestro, donde reclamamos especialmente la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria. Tenemos que saber cuáles son las normas que tienen que venir de largo plazo, y tenemos que también pedir calidad en la norma. Tenemos que saber qué significa lo que se escribe. Hace pocos días en la Academia de la Lengua, que tengo el honor de participar, se hacía un manual del diccionario sencillo, clave. ¿Y para qué, entre otras cosas? Para que cuando vengan normas las entendamos y sepamos cómo aplicarlas. Y lo digo porque yo creo que es muy importante que tenemos que tener ese marco jurídico que ofrezca certezas también para que podamos implementar todos estos recorridos, que no solo se demuestran en el ámbito, como puede ser de hidrocarburos, como os puede tocar, sino también en el área del transporte, en el área de cualquier aspecto donde vosotros tenéis una importancia clave. Y ahí me quedo. Simplemente quiero que sepáis que desde el área de COE apoyamos expresamente toda esta iniciativa que tenéis. Pensamos que es fundamental. Además, creo que es muy importante que la lideréis. Por tanto, todo lo que pidáis vais a estar apoyados. Y, en segundo lugar, volver a insistir en la necesidad del sector. La necesidad del sector, que apuesta claramente por ese efecto de la sostenibilidad, pero no hay sostenibilidad sin progreso, como no habrá progreso sin sostenibilidad. Yo creo que esa es la conclusión que os quería trasladar y voy a... Yo creo que, a ver un momento, ¿dónde estaba por aquí? Ah, no, y ahora pasamos a la primera mesa con Juan José Blanco, ¿no? Y sí que es el que nos vais a explicar un poco cómo son estas cosas. Yo os tengo que dejar porque me voy corriendo. Creo que en el sitio donde voy también tiene combustible SAF, que también funciona, y me voy a montar en un avión con SAF al 50%, que va a ir todo fenomenal y que, por supuesto, paga sus impuestos. Así que, muy buenas tardes. Contar con las empresas, pues sabéis que sois de esta casa y todos vuestros intereses son no solo intereses para vuestra comunidad, sino también para toda la comunidad española, para España en definitiva. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer a todos vosotros la oportunidad que me habéis dado por participar en este evento. La verdad es que pensaba que iba a ser una cosa más reducida, pero veo que ha causado gran impacto y una gran convocatoria. Yo creo que mi parte, me presento, soy Juan José Blanco, dirijo en KPMG el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Toda mi trayectoria profesional ha estado vinculado a este ámbito porque previamente procedo de la agencia tributaria, procedo de la agencia tributaria, de la parte de la inspección, también trabajando con los temas de impuestos especiales. Me resulta familiar y me pidieron hacer una pequeña introducción de algo que conocéis muy bien porque lo estáis sufriendo muchos de vosotros, y es el fraude que está ocurriendo en este ámbito. Tengo que decir que no es algo nuevo. Se trata de hacer negocio con unos ingresos que no corresponden al defraudador, que es el IVA. Yo, cuando llegué a la agencia tributaria, empecé trabajando con un fraude de este tipo relacionado con tema de informática o tema de vehículos traídos de Alemania, pero al final siempre es la misma casuística. Me han pedido que os explique brevemente cómo se genera desde el punto de vista fiscal este fraude y es muy sencillo. Se trata de repercutir el IVA y no ingresarlo en la hacienda pública. ¿Cómo se maximiza eso? Porque, en principio, cuando estamos comprando y vendiendo bienes, el IVA, que es un impuesto plurifásico, pues siempre vas a tener un IVA soportado, que lo vas a adelantar
a tu proveedor y un IVA repercutido que lo recibes del cliente, con lo cual el margen que te deja para negociar pues puede ir por la vía de reducir precios en la compra, estableciendo estructuras más opacas, pero se maximiza por parte de un defraudador que quiere jugar y quiere quedarse con este IVA y no ingresarlo a la hacienda pública, consiguiendo que su IVA soportado sea cero. Entonces, durante unos años, este fraude no lo hemos encontrado mucho en fraude carrusel de adquisiciones intracomunitarias, en la que en principio no tienes que adelantar el IVA al proveedor. Pero aquí juega una especialidad de vuestro producto, que es la situación de los depósitos fiscales de hidrocarburos o refinerías, que paralelamente en IVA llevan parejo un régimen que es el régimen de depósito distinto del aduanero, de tal forma que todas las compras que se hagan en un depósito fiscal sobre estos productos son compras exentas de IVA, de tal forma que cuando realizan estas compras no tienen un IVA soportado que adelantar, sacan el producto, cuando se vende a un tercero fuera del depósito fiscal, se carga en esa operación el 21%, y si es una empresa diligente, una empresa cumplidora, pues calcula la diferencia entre el IVA soportado y el IVA repercutido, 21 en una base de 100, y lo ingresa a la hacienda pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no se ingresa a la hacienda pública y lo que se hace es quedarse con ese IVA que ha sido pagado por el cliente, pues ese es un margen con el que se puede trabajar por estos defraudadores. Y, por un lado, resta muchísimos ingresos al Estado que pueden destinar a infinidad de proyectos, pero, ojo, yo creo que también tiene otro componente, y es la expulsión del mercado poco a poco o más rápidamente a muchos de los operadores legales que están actuando, por la competencia de precios, por alguna situación que estáis viviendo actualmente de no entender cómo se pueden llevar a cabo determinadas transacciones a determinados precios. Y eso da lugar a que la competencia en nivel de operadores, diligentes y cumplidores se vaya reduciendo por la imposibilidad de mantener este negocio. Entonces, básicamente, el fraude consiste en eso, es repercuto IVA, no lo ingreso y trato de que mi IVA soportado no tenerlo por medio de compras que hago exentas. En medio de todo esto se pueden establecer estructuras mucho más complicadas, con sociedades en medio, pero al final la estructura sigue siendo la que decimos. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista fiscal? Porque luego hay otra serie de medidas regulatorias, pero ¿qué se puede hacer desde el punto de vista fiscal para atajar, digamos, este tipo de comportamientos? Pues algo que ya se ha realizado en el pasado con esas estructuras que veíamos antes. Yo creo que la principal medida, la que se ha demostrado efectiva, la que ha reducido el fraude en otros sectores donde han aparecido, es la inversión del sujeto pasivo. ¿Qué ocurre con la inversión del sujeto pasivo? Pues que es una medida que requiere un tiempo para ser aprobado. La inversión del sujeto pasivo, para aquellos que la parte fiscal no es tan familiar, digamos, es una especialidad que tiene el impuesto sobre el valor añadido. Todos conocéis que el impuesto sobre el valor añadido, en cada transacción, el proveedor repercute el IVA al vendedor, el vendedor repercute el IVA al comprador, lo cobra del comprador y lo ingresa en la hacienda pública, de tal forma que recae esta obligación en el vendedor, y así sucesivamente. Con la inversión del sujeto pasivo, lo que se hace es, dado que el defraudador, la compañía que está dispuesta a jugar con este IVA, a quedárselo, a defraudar a la hacienda pública, y que esto pueda jugar con él como un margen, ese vendedor, al aplicarse la regla de inversión del sujeto pasivo, cuando realice la venta de su producto, solo va a recibir el importe del producto en sí, y va a ser el comprador, el adquirente, al que la ley le otorga la obligación de ser el sujeto pasivo de ese IVA. Por eso se habla de inversión del sujeto pasivo. Se invierte quién es el obligado a recaudar, a declarar a la hacienda pública ese IVA, de tal forma que el adquirente, en su declaración, declara el IVA soportado que le debería haber repercutido su vendedor, y al mismo tiempo se lo deduce. Pero desaparece el desembolso económico que tiene que hacer al vendedor,
de tal forma que el vendedor fraudulento ya no podría jugar con este IVA. La inversión del sujeto pasivo se ha adoptado por los diferentes Estados miembros en infinidad de situaciones que ha habido fraude, ha sido efectiva y existen una serie de países que al detectar en determinados ámbitos fraudes la han adaptado. Es cierto que el Estado miembro lo tiene que proponer a la Comisión y la Comisión lo tiene que proponer al Consejo para que se autorice el establecimiento de esta medida. Pero con esta medida es cierto que un vendedor dispuesto a defraudar ya no obtiene ese importe económico correspondiente a la cuota de IVA que dejaría de ingresar, porque todo va a corresponder al adquirente. La segunda medida que se puede adoptar y que ya ha sido adoptado también por algún país de la Unión Europea para evitar estas situaciones, para evitar este fraude, esta cantidad ingente de euros que no llegan a las arcas públicas desde el punto de vista de la Administración y desde el punto de vista de los operadores que pueden estar haciendo una competencia desleal, que ha sido adoptada por algún país, es lo que se llama el fraccionamiento del pago o el split. Cuando se realiza una venta de gasóleos o gasolinas, independientemente de que puedan tener la figura o no del depósito fiscal, del depósito distinto del aduanero, que no existe en todos los países de la Unión Europea, no en todos los países de la Unión Europea las ventas dentro del depósito fiscal de gasóleos y gasolinas están exentas. Esto es una facultad que corresponde a los Estados miembros el establecer o no este régimen, pero hay determinados países que no teniendo el depósito distinto del aduanero a efectos de IVA, para vosotros, no estando exentas de IVA todas las ventas que se producen dentro de un depósito fiscal de gasóleos y gasolinas, seguían teniendo estructuras de fraude. Lo que hicieron fue separar el pago, dividir el pago en dos, de tal forma que el adquirente pagaba el producto en una cuenta corriente del vendedor y paga las cuotas de IVA en una cuenta corriente del vendedor, pero que solo se puede utilizar para realizar pagos con la hacienda pública. Se llama fraccionamiento split. Esto, por ejemplo, lo adoptó Polonia para atajar contra el fraude de una serie de productos, entre los cuales se encontraba también los hidrocarburos. Entonces, en el derecho comparado, en el derecho de la Unión Europea, que ya han vivido situaciones de este tipo, tenemos países que ya han luchado contra esta actividad y que han establecido medidas que parece ser que están funcionando y son efectivas. Otra medida que se ha adoptado en otro país, en Italia, donde también vivieron una situación un poco angustiosa por todo el fraude que había en materia de hidrocarburos, consiste, porque la adoptaron yo creo que en 2018-19, consiste en gasóleos y gasolinas que salen de un depósito fiscal, asegurar el pago a la salida, de tal forma que esa salida de gasóleos y gasolinas de un depósito fiscal no pudiera salir si el extractor o bien no garantizaba el IVA correspondiente a la entrega subsiguiente, o bien no lo pagaba, o bien en determinadas ocasiones quedaba exceptuado porque era un operador confiable para la agencia fiscal italiana. Entonces, esta medida en Italia la tienen adoptada. Nosotros, cuando hemos hablado con compañeros en KPMG Italia de cómo ha funcionado la medida, el feedback que nos dan siempre es positivo, de haber ayudado a combatir el fraude que tenían en este área. Y el problema, y sobre todo, es a la hora de implementar esta medida que exige un mayor control. En Italia, digamos que al titular del depósito fiscal también se le imponen una serie de obligaciones. ¿Por qué? Porque tiene que comprobar o bien que el operador que hace la extracción es confiable, o bien que ha pagado ese IVA, o bien que lo ha garantizado. Entonces, no está exento del cumplimiento de determinadas obligaciones, no solo por parte de los operadores propietarios del producto, sino también por aquellos operadores que se dedican al almacenamiento. Similar a esta medida italiana son algunas de las propuestas de medida que hay a día de hoy en algún proyecto de normativa en España para ser adoptado. En España sabéis que a la salida de
productos sujetos a impuestos especiales, gasóleos, alcohol, hidrocarburos, tabaco, se genera un IVA asimilado a la importación, que podría servir de control. Lo que ocurre es que el IVA asimilado a la importación normalmente tiene un efecto neutro, se convierte más o menos en un modelo informativo. Si solamente lo hacemos basar en el IVA asimilado a la importación, al ser un modelo informativo con cuota cero que no tienes que ingresar, digamos que al que quiere defraudar no es una herramienta útil. Lo que podría hacerse es limitar o delimitar para determinados productos, que pueden ser los gasóleos, las gasolinas, los bios, los que se definan, que aparte, además de la obligación de presentar el modelo 380 de IVA asimilado a la importación por esas salidas del depósito fiscal, establecer una medida similar a la italiana en la que se garantice, por medio de un modelo, en la que se pague, se anticipe el pago de las cuotas de IVA correspondientes a las entregas subsiguientes de ese producto que ha salido del depósito fiscal. O bien a determinados operadores en los cuales la agencia tributaria ya ha hecho un chequeo previo, son cumplidores, tienen unos procedimientos de compliance con unos estándares altos para evitar que esta cuota de IVA repercutido nunca sea ingresada en la hacienda pública, pues evitar la necesidad de adelantar digamos, esa cuota de IVA o garantizarlo en base a esa trayectoria, en base a esa condición de socio fiable para la agencia tributaria. Con esta medida, desde el momento que tú tienes que probar a la salida del depósito fiscal que vas a pagar un IVA equivalente a las entregas posteriores y eso lo tienes que recuperar a través del modelo de IVA, pues la posibilidad que tiene el defraudador de jugar con este margen del 21% desaparece. Entonces, estas son las medidas básicas en las que nosotros podemos ver que se puede atajar este tema del fraude, o bien por vía de la inversión, o vía del pago fraccionado, o bien una medida similar a la italiana en la que se exija o garantice el pago del IVA de la subsiguiente entrega, o como ha ocurrido en otros países, plantearse si la exención de IVA de las ventas dentro del depósito fiscal se debe aplicar o no a todos los productos, o debido al fraude tiene que desaparecer esa exención para determinados productos. Por mi parte, este era el cometido que tenía yo para esta tarde, dar unas pinceladas de por qué se produce el fraude y cómo se puede atajar, que yo creo que es un poco el viaje en el que estamos embarcados en los últimos meses, para ver si por medio de una modificación normativa, por medio de un mayor control de la agencia tributaria, se consigue poner una solución, un parche, algo que permita reducir el nivel de fraude que a día de hoy hay y como ha quedado manifiesto y como queda manifiesto en infinidad de noticias de prensa que podéis encontrar respecto de redes de fraude ligado a gasóleos y gasolinas que ha sido intervenida por la agencia tributaria. Últimamente, noticias relativas a controles en las estaciones de servicio. Hay que recordar que la ley de IVA ya tiene medidas para que la agencia tributaria lo pueda atajar, como la responsabilidad subsidiaria de determinados adquirentes cuando compran a precios anormalmente bajos. Lo que pasa es que, digamos que la agilidad de esa medida, la agilidad de la agencia tributaria a la hora de moverse, pues a veces la solución no es inmediata. Y luego nosotros también desde KPMG, no directamente el equipo que yo dirijo, sino desde otra parte de KPMG relacionado más con risk, con forensic, trataron de establecer con cifras objetivas un poco el volumen que podía tener este fraude. Un volumen que después de analizar sentencias, resoluciones, publicaciones, pues se llegaba a cifras simplemente con lo que se podía dar por probado, muy voluminosas, muy significativas, que se hablaba de que podían ser un volumen de ventas allá por los 25.000 o 26.000 millones de euros, es decir, volúmenes muy significativos. Muchísimas gracias. Estamos con el baile de las sillas, no nos perdonáis.
Así que bueno, que nos fluctuamos. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias pues por acudir al evento. Muchas gracias a las 4 asociaciones y a COE que nos da cabida y que he tenido pues eso, el detalle de invitarnos al economista a participar en esta mesa de debate, ¿no? Yo no sé si primero, bueno, yo creo que vamos directos a la mesa, ¿no? En este caso. Sí, sí, ¿no? Por eso tenemos 2 ponencias más, pero no sé si las ponen por vídeo. Por eso digo, bueno, pues tenemos primero la intervención de Antonio Comprido, que es secretario general de APETRO, que no sé si nos ponen el vídeo. Hola, muy buenas tardes, Antonio. No sé si nos oyes. Good afternoon, I will make... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a dirigir a ustedes en inglés. Lo siento, pero es que mi español, la verdad es que no está a la altura. Y si yo intentara hablar en español, acabaría hablando en portuñol, que es la mezcla conocida de portugués y español, y no me entendería absolutamente nadie. Así que muchas gracias y aclaro entonces que voy a hablar en inglés y les agradezco que me lo permitan. Muy bien, ¿sigo entonces? Sí, por favor, siga usted. Muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y por participar en esta sesión. Este es un asunto que nos preocupa en Portugal, también preocupa en toda Europa, por supuesto. Y estamos ahora muy centrados en hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en España. En España, claro, porque es nuestro vecino y las cosas que pasan en España acaban teniendo sus ramificaciones en Portugal, con consecuencias muy parecidas. Aunque sí que hay una ligera diferencia en Portugal, la situación es algo distinta. No es tan fácil el importar el producto a Portugal desde nuestros puertos. No es tan fácil porque hay mucho control por parte de los grandes operadores. Pero sí que nos enfrentamos a una dificultad en el caso de los importadores que vienen desde España con sus cisternas. No sé si es el momento de hacerlo, pero yo había pensado en compartir una presentación breve con ustedes, presentación que en principio va a explicar cuáles son nuestros problemas. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Aquí estamos, creo, espero. Muy bien. Estupendo. Yo creo que ya lo vemos en pantalla. De nuevo, repito, mis agradecimientos por habernos invitado a participar en esta reunión, y lo que voy a hacer ahora es presentar un resumen de los acontecimientos en Portugal. Este es un problema, el de estos operadores que se aprovechan de ciertas debilidades en la legislación, de ciertos vacíos legales, podemos decir, ciertas debilidades del mercado, son nuestra realidad. En el año 14, en el 2014, empezamos a intentar controlar el problema. Tengo entendido que en España el problema al que se enfrentan es el del IVA, pues en Portugal el problema se arranca por el asunto de los biocombustibles. Sabemos que los biocombustibles tienen un precio superior, ¿verdad?, al de los hidrocarburos, los combustibles fósiles, y si no se cumple para con la legislación, si vendes este combustible sin identificarlo como biocombustible, pues se goza de una ventaja desde el punto de vista del precio que se fija, y el resultado es que por algunos asuntos fiscales el tratamiento es algo distinto, y nos preocupa sobre todo la competencia
Algunos competidores, desde luego, fijan unos precios muy inferiores a los que fijan otros y también corremos el riesgo de que se evite el cumplimiento para con los objetivos. ¿Por qué? Pues por la incorporación de los biocombustibles en nuestro panorama. Sabemos, por ejemplo, que la electricidad aporta lo suyo, pero ahora estamos hablando de biocombustibles. Al cabo de 4 años de esfuerzos denodados por parte de nuestras autoridades, hemos podido efectivamente convencer al gobierno, gracias a los secretarios de Estado de Energía y de Asuntos Tributarios, de establecer un grupo de trabajo para estudiar el problema y recomendar acciones. El resultado ha sido un informe que se publicó al cabo de unos pocos meses y hemos podido, nosotros, junto con otras asociaciones, hemos podido aportar nuestro grano de arena y son 13 las recomendaciones. Por los cambios en el gobierno y por otras razones que no voy a analizar ahora en detalle, pues el grueso de estas recomendaciones no han llegado a ponerse en marcha y el problema no se ha visto resuelto. El problema pues se ha mantenido, incluso hemos visto que en los últimos años más recientes se ha empeorado. Estamos en el 24, o sea que han pasado 10 años y de nuevo solicitamos del gobierno que se plantee este asunto, que lo estudie con nosotros y nosotros les hemos hecho llegar un documento explicando cómo vemos el asunto, describiendo lo que nos preocupa, explicando lo que han hecho nuestros colegas italianos, lo que se ha hecho en España también, para intentar zanjar quizás el problema. Así que, ¿qué es lo que hacen estos agentes que no cumplen? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se explicaría su éxito? ¿Por qué mantienen su nivel de actividad? Bueno, en primer lugar, por la legislación, que no es lo suficientemente robusta. Algunos de ellos, de hecho, pues ya se han comentado en la presentación que hemos oído antes, algunos eslabones débiles, podemos decir. Llevan a cabo prácticas que no cumplen al 100% para con la legislación vigente. Y luego están los procedimientos de control, que son francamente insuficientes. Hay un exceso de autoridades que se plantean el problema, hay una falta de coordinación también, y esta falta de coordinación pues permite que estos agentes efectivamente no cumplan con su cometido. Y luego un problema que nos afecta en Portugal, quizás a otros también, es la lentitud de la justicia. La justicia es muy lenta. Aun cuando las autoridades puedan identificar el problema, aun cuando se sepa que hay que hacer algo, aun cuando se llegue a tribunales, lleva tanto tiempo que lo que suele suceder es que llega el momento de la decisión y estos operadores han desaparecido del mapa. Ya no están en activo y no hay forma de hacer nada con ellos. ¿Y cómo se aprovechan entonces estos agentes de estas debilidades? Pues hay dos cosas que hay que comentar. En primer lugar, aprovechándose de las diferencias en el MOT entre España y Portugal, sencillamente compran el producto en España, a veces incluso en España como producto en sí, y este producto en principio se le va a vender a una empresa española y luego, gracias a varias transacciones en cadena, transacciones encadenadas, acaban en el mercado portugués, donde es superior la cifra, no se paga la diferencia, de forma tal que pueden aprovechar esta diferencia. Y luego está el IVA. No voy a hablar acerca del IVA porque acaban de comentar ustedes los problemas en el IVA. Y luego otra cosa que es importante es que o bien el producto es 100%
hidrocarburos sin biocombustibles, o si no, tienen que demostrar que son sostenibles y, por tanto, no susceptibles de disfrutar del TDB, que es lo que nos permitiría verificar el cumplimiento para con la legislación. Y el cuarto punto, y es más reciente esta realidad, es cuando una empresa no está en situación de conseguir sus propios stocks. Sabemos que tienen que tener un almacén de 90 días de CSOs. Bueno, pues estos son el equivalente en España, el ENCE en Portugal, y estas empresas proporcionan el servicio de estos CSOs. Repito que en Portugal es el equivalente el ENSE, y el problema es que, de nuevo, están aprovechándose en relación con los demás operadores. Y luego hay algunas valoraciones. No voy a dar una información demasiado detallada, pero sí que quería comentar, estos son nuestros cálculos, esto es a fecha del 22, es decir, es hace 2 años, pero vemos que la verdad es que es un importe notable para el mercado de Portugal. Recordemos que el mercado portugués representa la 1/5 parte de lo que es el mercado en España, así que para nosotros son cifras de peso, quizás no lo sean tanto para España, pero a nosotros desde luego nos parecen cantidades importantes. Aquí vemos una ilustración, una representación gráfica de dónde viene el producto, lo que representa, y esto es lo que vemos en este gráfico. Vemos que ya representa una parte importante de la cifra total del mercado. Algunos de ellos pues no se declaran siquiera a las autoridades fiscales, y estas son las auténticas causas del impacto. Pero incluso las que sí se declaran a las autoridades fiscales por esta incorporación de los biocombustibles y por los compuestos, pues como digo, sí que dan lugar a grandes complicaciones. Así que hemos redactado un conjunto de recomendaciones. La más importante, o la primera de ellos, es una revisión, una reacción a las recomendaciones del grupo de trabajo del año 2018. Tendría que revisar, estudiar de nuevo estas recomendaciones, verificar cuáles son las que siguen siendo pertinentes, y también deberían de estudiar lo que se está haciendo en Italia, lo que se ha hecho en España, y necesitaríamos, por tanto, llevar a cabo varias acciones. Una muy importante es mejorar la legislación. Otra también muy importante es estudiar el proceso de la supervisión para efectivamente permitir a las autoridades una reacción con la capacidad de impedir que estas personas sigan desempeñando estas actividades en el mercado sin consecuencias. Y señoras y señores, he llegado al final de mi presentación. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Espero haber sido sucinto y espero que les haya resultado interesante, pero en resumen, así están las cosas en Portugal. A esto nos enfrentamos en Portugal. Muchas gracias y buenas tardes. Thank you so much, Mr. Comprido, for your intervention. It's very interesting and so detailed. Now is the time. Pues muchas gracias al señor Comprido, y ahora vamos a dar la palabra a Marina Barbanti, directora general de UNEM. Nos va a hablar un poco acerca de las cosas en Italia. Cuando quiera usted, por favor, señora Barbanti, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar sobre un tema que nosotros como asociación ha estado trabajando en Italia, y veo que también se ha trabajado mucho en otros países europeos, porque el fraude en los
carburantes es un fraude que no crea daño solo al Estado, sino también perjudica a todo el sector, puesto que determina lo que puede definirse como una competencia desleal. Quitando a los operadores honrados y los cumplidores poder estar en el mercado. Por lo tanto, hoy trataré de presentar en esta breve intervención cómo nosotros hemos abordado el problema en Italia. He visto que en las intervenciones que me han precedido he visto que ya ustedes conocen perfectamente la materia y porque la identificación de los instrumentos, las herramientas específicas de lucha contra el fraude no pueden evidentemente incumplir las normas nacionales de cada país y además tienen que ver con la estructura distributiva y logística de cada país. En Italia tenemos 11 refinerías y 2 biorefinerías. Dentro de poco tiempo serán 3, con una capacidad total de algo menos de 90 millones de toneladas al año. Tenemos muchos almacenes fiscales, unos 200, pero pocos de ellos son de gran tamaño, casi todos son pequeños. Tenemos una red excesiva de distribución de carburantes con más de 21.000 estaciones de servicio y el 1% de estas son gasolinera low cost, básicamente. Además, el consumo anual de productos petrolíferos, gasolina y gasoil, es aproximadamente de 57,4 millones de toneladas, con una recaudación fiscal de unos 40.000 millones de euros. El 35% de ellos, esta recaudación, es decir, 26,4 mil millones, 13,6 mil millones se corresponden al IVA y el resto son impuestos especiales. Y la incidencia en el precio final, la incidencia de los impuestos, es del 53,57%. Hemos intentado ver qué es lo que ha ocurrido para que exista este fenómeno del fraude. Es un fenómeno que siempre ha caracterizado nuestro sector, pero de manera bastante reducida. Pero entre el 2012 y el 2013, después del cambio del ordenamiento del mercado, se ha producido un boom. Teníamos antes un número reducido de grandes operadores que se podían controlar fácilmente. Pero ahora tenemos muchos operadores, incluso muy pequeños. Y esto, con el tiempo, ha requerido la creación de nuevas herramientas de control. Antes de la entrada en vigor de estas nuevas herramientas de control, prácticamente se ha visto que el fraude equivalía aproximadamente a un 6% del mercado. Por lo tanto, los productos sujetos a fraude de IVA o de impuestos especiales era casi como el presupuesto de una pequeña empresa petrolera. En este momento, después de haber tomado la medida, estamos entre un 1 y un 2%, que desgraciadamente ya se considera como un porcentaje fisiológico de fraude. Por lo tanto, los aspectos más problemáticos han sido el peso fiscal, el peso de los impuestos en el precio final, la fragmentación de los operadores logísticos y de la distribución, la existencia de combustibles destinados a usos con tipo reducido, por ejemplo, a la agricultura, y según se iba desarrollando este fraude, los operadores honrados, los cumplidores, prácticamente quedaban expulsados del mercado. ¿Qué hemos hecho entonces? El primer paso, a través de diálogo con el gobierno, fue identificar los fraudes más extendidos. En lo que se refiere al IVA, el fraude más conocido era el de las empresas no operativas, las llamadas sociedades instrumentales, que desaparecían antes de que se pudiera comprobar que no se había pagado el IVA. En lo que se refiere a los fraudes en los impuestos especiales, un fraude más limitados, este fraude se producía, por ejemplo, a través de un transporte con un solo documento fiscal o con albaranes de circulación falsos de los productos que pasaban las fronteras. Nosotros tenemos frontera con muchos países, incluso del este, y
tenemos casuísticas muy diversas en lo que se refiere a la entrada de productos por carretera. Después de haber identificado estas casuísticas, hemos creado alertas en el mercado. Yo he visto que ustedes recientemente han tomado una serie de medidas en lo que se refiere a los precios anormales, los precios anómalos. Y nosotros también lo decimos, pero probablemente los defraudadores se dieron cuenta de que podían aplicar un precio muy bajo sin que fuera demasiado anómalo, sin que fuera demasiado bajo. Hoy, por lo tanto, esta alerta ya no es una alerta en sí. Otro elemento son los transportes por carretera durante largas distancias. Nosotros normalmente tenemos distancias que no superan los 250 kilómetros. Cuando vemos que hay 500, 700 kilómetros de recorrido, seguramente esta se convierte en una alerta. El último elemento es la actividad de los almacenes. Almacenes que trabajaban demasiado, por ejemplo, o demasiado poco. Y también son un foco de atención. Una vez identificadas las causas, se identificaron las medidas de prevención y también de represión, que deben aplicarse lo más rápidamente posible, porque sí es importante luchar lo más rápidamente posible contra estos fraudes, es que después de 2 o 3 años probablemente el daño en el mercado ya está hecho. Hemos introducido un gran número de medidas, incluso muy complejas, pero es importante decir que actuamos en las fases más problemáticas del sector. La primera es la entrada del hidrocarburo en la frontera nacional, y luego la entrada en circulación para el consumo y luego la circulación final. Esta es un poco la síntesis de las diferentes medidas. No sé si esta diapositiva les ayudará o no, es una lista muy detallada, pero yo creo que puede tener cierta utilidad. Por lo menos hacer una síntesis de estas medidas. Quizás debamos centrarnos en la entrada del combustible al consumo y luego la base del primer pago del IVA. Los colegas que me han precedido también han hablado de ello. Lo que se refiere a este aspecto, hay que hablar de la introducción. Cuando empezamos a trabajar en la introducción de los productos, identificamos los almacenes fiscales tanto como sujetos operadores como también elementos objetivos, es decir, la capacidad, por ejemplo, de estos almacenes. Y intentamos incrementar la capacidad de estos almacenes. Luego, hemos tratado de identificar una autoridad de gestión y finalmente una medida muy importante ha sido trabajar con los sujetos que no tienen una estructura propia, es decir, todos los sujetos que hasta ese momento no eran conocidos por la administración y que de alguna manera luego se han vuelto conocidos. Porque si yo hoy, por ejemplo, no tengo un almacén y utilizo un almacén de terceros, necesito una autorización previa de la administración que vigila y que me otorga un código de identificación. Y esta ha sido una de las medidas más eficaces en lo que se refiere a la entrada del combustible. En lo que se refiere al IVA, por ejemplo, lo importante, pero ya han hablado de ello antes de mi intervención, ha sido fijar un momento para el pago del IVA. El IVA hay que pagarlo por adelantado cuando el producto entra en circulación para el consumo, porque es un momento seguro. Todos los sujetos, por lo tanto, que no están autorizados por el Estado porque ya tienen garantías, cuando el carburante entra en el consumo tienen que pagar el IVA
salvo que presenten garantías bancarias, incluso en el caso de que no se produzca una compraventa. El otro punto es la solidaridad la solidaridad fiscal, la responsabilidad solidaria del pago del IVA, y luego la posibilidad que existe en el Estado italiano de conseguir una especie de crédito IVA que era posible en el Estado italiano y que se ha eliminado. Para finalizar, si tuviera que resumir lo que han sido nuestras medidas, puedo decir que la implementación de estas medidas, con las grandes inversiones en digitalización, que ha supuesto un coste muy elevado para el Estado y también para la Administración y los particulares, ha sido muy eficaz. Se ha producido, obviamente, resistencia al cambio por parte de algunos operadores, sobre todo en las últimas partes del sector. Y el aspecto fundamental ha sido crear sinergias entre las bases de datos de las diferentes administraciones y los organismos de control para crear alertas automáticas en tiempo real y reduciendo, por lo tanto, el tiempo necesario para reaccionar. Pero, aunque el fenómeno parece reducirse, hay que estar siempre alerta, porque el fraude evoluciona. Nosotros tenemos una mesa para la lucha, pero seguramente habrá una mesa de los defraudadores contra nosotros. Por lo tanto, en cuanto nos relajamos, corremos el riesgo de que se produzca una evolución que no habíamos previsto. Hoy, además, estamos estudiando nuevas modalidades de fraude que no afectan al ámbito fiscal, sino al ámbito de seguridad, por ejemplo, con la existencia mínima de seguridad, y también a nivel medioambiental. Son todas cosas que alteran los costes y alteran, por lo tanto, las normas de la libre competencia. Hay todo un detalle de las medidas que estaban en mi diapositiva, pero estoy a su disposición si necesitan alguna aclaración, y creo que existe además una colaboración máxima para que nuestros organismos de control, los vuestros y los nuestros, puedan colaborar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, Marina, por sus intervenciones, por darnos a conocer el caso portugués y el caso italiano, que tantas similaridades tienen con lo que vamos a comentar ahora mismo a continuación. Si me permiten, aunque sé que son de sobra conocidos por todos ustedes, paso a presentarles a las personas que me acompañan aquí en la mesa: a Víctor García Nebreda, secretario general de ABECAR, Javier Álvarez, presidente de la Comisión Antifraude de AOP, Luis Nieves, presidente de UPI, y Jorge Benito, presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, y bueno, Juanjo, que también ya le conocen todos ustedes, ¿no? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, si te parece, Luis, creo que podemos comenzar cómo se comete este fraude en España, ¿no? Que vamos a hablar un poco de qué está pasando con el IVA en nuestro país, si nos puedes dar un poco. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Bueno, el fraude en IVA creo que Juan José Blanco lo ha explicado de una manera técnica, pero muy bien, o sea, exactamente lo que se produce, lo que se está produciendo en nuestro país, y yo lo voy a hacer de una manera muy didáctica, muy rápida, para que todo el mundo lo entienda, sobre todo el consumidor final, que al final el producto lo entramos en depósitos fiscales, en régimen suspensivo. Mientras viaja en depósitos fiscales no soporta impuestos. El problema viene cuando hay actores, cuando hay sujetos, empresas que están decididas a aprovecharse de las facilidades de nuestro sistema. Una vez este producto sale a mercado, es cuando se suele producir el fraude. Ellos lo que hacen al final es devengar y cobrar este IVA y al comprador, y al final no ingresarlo en Hacienda, con el perjuicio que eso nos supone a todos. Estamos hablando de fraudes actualmente millonarios. O sea, es una cosa. Entonces, estamos en una situación que desde aquí quería solicitar
pedir un SOS a toda la sociedad, a los políticos, porque al final tenemos la sensación de que esto es un problema que nos afecta solo a competencia y que nos afecta solo a nuestro sector, pero es un problema gravísimo que afecta al contribuyente, que afecta al ciudadano, que afecta al erario público y que nos afecta a todos de una manera muy relevante. Y que además, si no ponemos remedio pronto, el problema sigue creciendo. Muchas gracias, Luis. Bueno, Javier, antes el presidente de ACB nos lo ponía también un poco en suerte, ¿no? El problema ambiental que genera también pues, el no aplicar la parte de biocombustibles correspondiente. No sé si nos puedes dar un poco de visibilidad. Buenas tardes a todos y gracias por la enorme asistencia que ha tenido el evento. Bueno, lo comentaban las asociaciones portuguesa e italiana, ¿no? La sociedad en general demanda una reducción del carbono de los productos que se suministran, para lo cual los actores económicos, nosotros, lo que tenemos que tratar de hacer es introducir productos que efectivamente emitan menos, y lo que se hace y el fraude que se comete pues es introducir productos que no reducen esas emisiones, ¿no? Esa es un poco la base del fraude, así de sencillo. Nada más y nada menos, la verdad. Víctor, ¿te atreverías un poco a contarnos las medidas, ¿no? La mesa la llamamos soluciones. ¿Cuáles se os ocurren a vosotros? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este evento y a nosotros por invitarnos. Para nosotros la verdad es que es fundamental que la parte de arriba del mayorista pues tenga suficientes controles y nos dé una fiabilidad, porque al final son nuestros proveedores los que nos suministran el producto que tenemos que vender a nuestros clientes. Entonces, para nosotros es muy importante que ese control sobre los operadores, sobre el mayorista, se incremente tanto en la comunicación de inicio de actividad, cuando un operador empieza la actividad, como a lo largo de toda esa actividad de su vida profesional, ¿no? Es verdad que el Real Decreto 8/2023 ha puesto algunas trabas, ha evitado que todo el mundo se venda a todo el mundo, como pasó con la modificación que hubo en el 2015, pero esto pues pensamos que es insuficiente, ¿no? Y además el problema que tenemos las estaciones de servicio es que todo esto al final repercute en la percepción que el cliente tiene sobre nuestro negocio, porque claro, el cliente no entiende de si hay un fraude o deja de haber un fraude, ve un precio y ve otro precio y dije, esto es muy raro, ¿no? Aquí pasa algo extraño, y esto pues produce una percepción a unos empresarios que en la gran mayoría son empresarios honrados que pretenden ganarse la vida, pues muy complicada. Entonces sí pensamos que se pueden tomar una serie de medidas, ¿no? Se podrían tomar muchas medidas, hemos oído a los compañeros de Portugal, de Italia, que donde ya se ha atajado bastante, o pues se ha tomado algunas medidas importantes, pero nosotros pedimos algunas que son como fundamentales. Pues primero, exigir una garantía financiera a todo aquel que quiera entrar en este mercado. Es decir, el IVA son muchos millones y tiene que haber una garantía financiera claramente. Luego, que haya un control, un seguimiento de los nuevos operadores, de los operadores que funcionan y sobre todo de esos operadores dormidos que están ahí, que a lo mejor están meses sin actividad y que, bueno, habría que, cuando una empresa está 2, 3, 4 trimestres sin actividad, pues a lo mejor habría que sacarles de esa lista de operadores, porque cuando nosotros vamos a una lista de operadores vemos muchos operadores, pero hay muchos que no tienen ninguna actividad, habría que sacarlos fuera. Y tercero, importante, pues que cuando se inicie un expediente, y lo han comentado también desde Portugal, ¿no? Cuando se inicie un expediente y porque ha habido alguna irregularidad, que se tramite con celeridad, y se tomen las medidas oportunas rápidamente, porque si no, el problema es que los malos son muy listos y operan muy rápidamente. Como decían antes, también toman medidas, ¿no? Entonces, si iniciamos un expediente y esto es a los 2 años, pues ya no vamos a solucionar casi nada, ¿no? Y, de luego, del sector minorista, pues queremos control y fiabilidad. Muchas gracias, Víctor. Jorge, seguro que vosotros también tenéis propuestas, ¿no?, de medidas que se pueden adoptar. Bueno, a mí me gustaría hablar y hacer un pequeño resumen de lo que supone el fraude para nuestro sector, ¿no? Y además, como nosotros somos parte interesada, tampoco quiero contarlo en primera persona.
Con lo cual me he cogido aquí unas notas de prensa de la Guardia Civil y como últimamente pues los informes de la Guardia Civil están bastante de moda, pues simplemente le diría unos pocos, ¿no? De manera rápida, ¿no? Entonces, bueno, dicen que hablan de organización criminal, hablan de secuestros, hablan de extorsión, se habla de pistolas, de revólveres, de armas. Esto lo dice la Guardia Civil, no lo decimos nosotros, ¿no? Hablan de 21 detenciones, 61 vehículos de alta gama, 2 millones de litros de producto. Recordaros a los que no lo sabéis que una estación media en España vende 1.600.000 litros, o sea que no estamos hablando de un poquitín de producto, ¿no? De bastante producto. 2 barcos, bloqueo de más de 300 cuentas y ahí vamos, ahora vamos con la capilaridad, ¿no? Y la capilaridad es que pues actúan en Castellón, Valencia, Lérida, Gerona, Madrid, fraudes millonarios de más de 150 millones de euros. Y continúo con lo que dice la Guardia Civil, dice otro caso, 11 comunidades autónomas, y me vais a permitir que las lea, porque en España hay 17 comunidades autónomas, con lo cual creo que es significativo que estemos hablando de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. Lógicamente, las pequeñas no aparecen, porque no deben de ser interesantes, ¿no? Esta gente adquiere gasóleo agrícola, lo traduce, le quita el trazador, le quita el colorante, lo vende, con lo cual ya no solamente es un fraude fiscal, sino que además es un fraude para el consumidor que está comprando un producto que, lógicamente, no tiene las condiciones adecuadas para consumo, ¿no? Yo creo que es también bastante importante, ¿no? Implicación de una fábrica de biodiesel, 46 estaciones de servicio, 13 transportistas, 9 posibles centros de transformación y continúo sector. Y aquí ya hablamos de Italia y Portugal, de la gente que ha aparecido aquí, con lo cual estamos hablando de una trama internacional, ¿no? O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y aquí, lo vuelve a decir la Guardia Civil, enorme menoscabo del sector. Actores que hace, o gente que hace que los actores actuales del sector abandonen sus negocios o, tristemente, que tengan que actuar fraudulentamente porque no son capaces de mantener la situación del precio, ¿no? Aquí hablan de otra organización criminal que comercializaba el producto con gasolinas repartidas por toda España. Aquí ya hablamos de toda España. Y bueno, ya por último, por no extenderme mucho más, 23 registros en domicilios y empresas, intervención de bienes por valor de más de 55 millones, gente que ha estado actuando de manera impune durante 4 años. Y vuelvo a insistir que no soy yo como parte interesada ni mi organización el que lo dice, sino que lo dice la Guardia Civil, ¿no? Precios sin competencia y venta de productos a precios muy bajos y sin competencia. En resumidas cuentas, una depredación o una técnica depredatoria de los precios del mercado de manera sistemática que afecta no solamente a todo el territorio nacional, sino que a muchas partes internacionales. Muchas gracias, Jorge, por esta primera intervención. Bueno, yo creo que ahora, si os parece bien, ya abrimos un poco el debate todos, ¿no? Si querías comentar algo, sí, adelante. A mí me gustaría un poco para situar el escenario, dar 4 cifras de qué estamos hablando, cuál es el problema para cuantificarlo. Pepe apuntaba ya KPMG en un informe justamente donde analizaban el problema del sector y valoraban el potencial fraude del IVA en una facturación de más de 26.000 millones de euros anuales. O sea, no estamos hablando de peanuts. En cuanto al incumplimiento... De una serie de años. Sí. Que no deja de ser muchísimo, pero era en la serie era el espacio temporal que se había analizado de 2013 a 2020-22, se elevaba a 26.000 millones de euros la cifra de venta de los operadores irregulares, Sí, que es muchísimo. Justamente dabais también una cifra, o evaluabais una cifra de cuota de mercado de hasta el 7% de operadores que actuaban de forma irregular. Estimaciones internas de algunas compañías que estamos en esta sala, hoy evalúan la cuota de mercado en cifras de 2 dígitos. O
O sea, estamos hablando de un problema de cuota de mercado enorme, cerca del 18%. O sea, algo muy relevante. Respecto a también fraude en biocombustibles, bueno, dato publicado por CNMC, en este caso, en el periodo 2015-2022 se han dejado de abonar obligaciones al Fondo de Compensación de Biocarburantes por importe de 353 millones de euros. Son cifras que publica el Ministerio en este caso. Entonces, bueno, quería dar estas cifras para situar cuál es el problema y que no estamos hablando de algo que sea ni residual y obviamente por eso estamos aquí, porque estamos preocupados por el cariz que está adoptando esta tipología de fraudes que se hacen en el sector. Sí, en línea de lo que está apuntando Javier, para concretar más exactamente cifras, estamos hablando que desde Hacienda hay un informe que solo en el año 2022 el fraude en IVA en nuestro país fue de 700 millones, más de 700 millones de euros de IVA. Año 2023 no tenemos datos oficiales, pero nuestros datos, nuestros informes internos desde UPI, nos consta que hay más de 1.000 millones de euros de fraude. Y sigue sumando. El año 2024 sigue creciendo el fraude. Es verdad que ha habido una modificación con la entrada en vigor del Real Decreto 8/2023, de publicación 27 de diciembre y entrada efectiva el 28 de marzo, pero esos 3 meses iniciales del año ha sido un auténtico despropósito. Estamos hablando que seguramente Javier apuntaba que sus datos o los datos de AOP igual hablan de un fraude porcentual de un 18%. A nosotros nos consta más de ese 18%. Estamos hablando seguramente de actualmente un fraude de un 25-30%. Se siguen dando licencias de operador de una manera prácticamente sin un control riguroso. Hay miembros del REDEF que están defraudando que no se les ha dado de baja. Entonces, pedimos a la Administración que, por favor, la competencia la tenemos que aceptar todos y es buena para el sector. Es buena para el sector, es buena para el país y nos hace mejorar a todos, pero que sea una competencia leal, que genere valor, que al final podamos competir todos en igualdad de condiciones, que todo el mundo tenga, todas las compañías, los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Y actualmente esto no se produce en nuestro Estado. En Italia han tomado soluciones que no son muy complicadas, sí que hay que hacer unos avances y tiene que haber la voluntad política, pero pensamos que nosotros tenemos que ir a un modelo similar. Entre las medidas que ha apuntado Juan José, estamos de acuerdo, pero creo que la más efectiva en el corto plazo es el modelo italiano con una implementación lo más urgente posible. Sí, yo quería incidir precisamente en lo que estáis diciendo del volumen que es este fraude y llevándolo al terreno nuestro de más de cara al cliente. Hay que tener en cuenta que si sumamos el fraude del IVA que no se paga, el fraude medioambiental de los biocombustibles que no se meten en el producto, las reservas estratégicas que no se cumplen y algunas cosas más como el impuesto de eficiencia energética y que todo estos operadores fraudulentos no cubren, al final estamos hablando de que puede haber una diferencia de 45 o 50 céntimos en el producto. Esto es una barbaridad en un mercado como este. Y claro, al final esto crea una competencia absolutamente desleal porque es imposible hacer frente a... O sea, hay muchos empresarios que se están viendo en la disyuntiva de tener que cerrar sus negocios o pasarlo muy mal porque la disminución de ventas es bestial, ¿no? Y claro, además tenemos un segundo problema, que es un problema quizá más social o de percepción, pero es que además todos nos gusta comprar barato, todos buscamos el mejor precio y resulta que al final la percepción de la gente es que no es que el que tiene un precio normal, no sé, un 1,58 el gasóleo hoy, por ejemplo, no, es que se está ganando mucho dinero, o sea, el bueno es el otro, el bueno es el que tiene a 1,25 y está haciendo el fraude, que realmente es el que está perjudicando el mercado, ¿no? Pero esto, claro, es una labor muy didáctica, que no sé cómo se podría hacer, probablemente pues atajando esto y
y poniendo coto al fraude, ¿no? Pero realmente la situación que se produce en el mercado, por lo menos a las gasolineras, es muy importante, porque ya no digamos, son dos temas importantes. Uno, la imagen que se da distorsionada, y en segundo lugar, la ruina absoluta de muchos negocios, porque te ponen una gasolinera de este tipo con precios muy bajos y todo lo que está alrededor, las ventas van para abajo, ¿no? Es inevitable. ¿Qué herramientas pensáis que hay en este momento que se tiene a disposición? ¿Cómo se puede actuar? Hablamos de soluciones, ¿no?, en la mesa. Aparte un poco de las que habéis comentado, ¿veis algunas más que más se puede poner encima de las discusiones que va a tener el gobierno, ¿no? Pasadas un poco a las elecciones, que ahora nos tenemos un poco distraídos con otras cosas. Bueno, las estaciones de servicio somos el eslabón más débil. Eso es una cuestión que está muy claro. Me imagino que al final esto es como todo, que si quieres pasar un mal día, deja tu casa y ven a la mía. Seguro que el resto también serán débiles, pero bueno, yo tengo que decir lo mío y yo creo que la estación de servicio es el eslabón más débil, ¿no? Y bueno, nosotros en estos momentos, hasta donde lo que yo conozco, nosotros cuando queremos comprar a un operador, lo que tenemos que hacer es ir a la lista de operadores habilitados de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y pedir un corriente de pago. Nosotros consideramos que esas podrían ser unas herramientas suficientes, ¿no? Si habéis escuchado a los italianos y a los portugueses, hablaban de que se habla de repercutir el IVA al que lo ha soportado, porque se supone que es un colaborador necesario. Tú también has estado comentando ese tema y has comentado también el tema de la posibilidad de que el IVA esté digamos, en el suministrado, no en el suministrador, ¿no?, que es lo que tú decías de la repercusión del IVA. Exacto. Y bueno, pues nosotros lo que tenemos muy claro en el tema es que estas medidas son del todo insuficientes. ¿Por qué? Y vuelvo a traer un ejemplo. O sea, esto es del día 27 de mayo del 2024. Un asociado nuestro, bueno, pues recibe una carta de la agencia tributaria. En la carta de la agencia tributaria le dice que, bueno, pues que esto es un caso real, ¿eh? O sea, he borrado los nombres, pero le dice que bueno, pues que hay un señor que es su proveedor, que debe a la agencia tributaria 5 millones de euros, para ser más exactos 4.996.674,01, y que le tiene que empezar a pagar a este señor. Esto, bueno, en principio, pues nuestro asociado dice, bueno, este está entre los habilitados de la CNMC, pero además de eso yo tengo un papel que me dice que es una persona que durante los próximos X meses, en ese caso, es fiable. Bueno, ¿qué hace ese mismo día? Y aquí tengo la fecha, 27 de mayo del 2024, pide un informe de si está al corriente este señor o esta empresa o no está al corriente. Pues aquí tenéis un informe que dice que esta empresa que es positiva, o sea, el informe es positivo, y que durante los 12 meses siguientes pues se le podría estar comprando a este proveedor. Entonces, bueno, lo que está claro es que nosotros tenemos unas herramientas, son insuficientes totalmente, y además estamos en una situación de una indefensión total y absoluta. Esto es algo que yo creo que se tiene que cambiar, ¿no? Sobre todo, yo lo que sí pediría es que si las bases de datos no van a estar correctas, pues que no tengamos esta situación de indefensión. Simplemente eso. ¿Sí? ¿Se oye? Creo que habría que distinguir cuáles son las medidas a adoptar en cada una de las materias en las que se comete el fraude. En materia de IVA, tenemos el ejemplo italiano. En Italia se ha adoptado un marco legislativo que garantiza el pago del IVA por parte de los operadores que son confiables o que sean como, llámese, o que se garantice el pago del IVA para todos los operadores. Pero hay marcos legislativos. De hecho, hay grupos parlamentarios que han propuesto ya unas medidas legislativas para garantizar este pago de IVA. Lamentablemente, y ejerzo mi derecho a pataleta, pues la actividad legislativa es la que es. Es la que es. Estamos pensando en elecciones más que en legislar, lamentablemente. Respecto al tema medioambiental, biocombustibles, pues venimos también de unas regulaciones a nivel europeo que muchas veces también se transponen, se legisla a golpe de urgencia. Lo mismo, seguridad jurídica.
Necesitamos un marco regulatorio, una seguridad jurídica a medio plazo para saber cómo actuar y para garantizar que las obligaciones y que la voluntad que tenemos las compañías de reducir las emisiones, pues lo podamos cumplir. Pero sin un marco regulatorio estable y que garantice dichos cumplimientos, pues es complicado. Con lo cual, aquí nuevamente ejerzo mi derecho de pataleta y pues pido que los partidos políticos estén, o que el Gobierno en este caso, esté donde tiene que estar legislando. Y luego existen otro tipo de medidas de control que efectivamente, como apuntaba Jorge y como apuntaba Víctor, pues son fácilmente llevables a cabo. Por dar otro dato, en el periodo prácticamente 2000 a 2023 se han dado de alta licencias de operadores 314 empresas, de las cuales en dicho periodo 203 ya no operan. Es decir, un porcentaje relevante. Y de esas 203, al menos 83 han sido inhabilitadas por incumplimientos o fraude. Es decir, señores, no hace falta tampoco sacar datos de ningún sitio para saber que está ocurriendo algo en la concesión de licencias de operadores. Es decir, si esta es la tónica, pues algo está pasando, ¿no? Entonces, mayor control por parte de las administraciones, también lo apuntaba Marina, la compañera de la asociación italiana. Existe muchísima información, enviamos información, creo que todas las compañías, al menos en este sector, información ingente a la administración, y la administración pues debería de coordinarse un poco mejor para llevar a cabo las medidas de control que se pueden llevar con instrumentos simples y sencillos. Por apuntar un tema nada más, claro, sois muchos los operadores que actuáis en este mercado y es difícil encontraros a veces tan unidos como está ocurriendo con este tema, que yo aquí quizás solo echo en falta la administración, porque el resto de operadores estáis y más o menos estáis en la misma línea. Y luego, digamos que la administración tiene dos armas. Por un lado está la ley del sector de hidrocarburos y por otro lado está la normativa fiscal, y fundamentalmente impuestos especiales y de IVA. Yo creo que desde el punto de vista de en función del operador que actúe en cada momento, ya sea almacenista, ya sea operador al por mayor, al por menor, la estación de servicio y demás, no le tiene por qué impactar todas las medidas, sino que las medidas que se pueden adoptar son las menos agresivas que se puedan desde el punto de vista de las dos leyes o de las dos normativas básicas que se tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, un poco al hilo de lo que comentaba Jorge, yo creo que las medidas que tiene la agencia tributaria para luchar contra este tipo de tramas son medidas que los frutos tardan en verse. ¿Por qué? Pues porque es que hay medidas como la responsabilidad subsidiaria cuando el adquirente compra anormalmente bajo. ¿Pero qué es anormalmente bajo? Entonces, se presta todo a una cierta subjetividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que desde el punto de vista de la administración, de la agencia de tributaria, del legislador, se deben adoptar otra serie de medidas, algunas que se podrían enfocar desde el punto de vista transitorio para atajar el fraude, a lo mejor no para eliminarlo, como pudiera ser una medida similar a la medida italiana, pero hay otras medidas como puede ser la inversión del sujeto pasivo, que a lo mejor requiere un poco más de tiempo, pero que yo creo que es una medida que no es tan agresiva desde el punto de vista de cumplimiento de obligaciones y que se ha mostrado fructífera digamos, en otros sectores donde ha habido el fraude. A mí hay otras medidas que también se están barajando por ahí de cómo funciona en vuestro sector o en el tabaco o en el alcohol el régimen de depósito distinto al aduanero, que si se quiere tomar alguna medida en ese ámbito, yo creo que habría que sopesarla un poco y tratar de argumentarla y hilarla bien. Pero yo creo que a día de hoy las medidas que se tienen son reducidas desde el punto de vista de la agencia tributaria. Ojo, y nosotros la experiencia que estamos viendo es que a veces no están acertando sobre quién están tomando esas medidas o, digamos, cómo están empujando a determinados operadores a no saber con quién debe negociar, porque tampoco tienen toda la información, pero yo creo que se le tienen que dar otras medidas para poder atajar este problema.
bien dices, nunca el sector ha estado tan unido, pero no solo, como bien has apuntado, los operadores, que lo estamos, también todas las asociaciones de estaciones de servicio. Quiere decir que toda la gente que estamos trabajando de una manera honrada, estamos unidos y estamos luchando por el mismo fin. No entiendo por qué no conseguimos resultados en el corto plazo. Lo que proponemos las 4 asociaciones, muy rápido, muy básico, en el corto plazo es aportar mejoras en el REDEF, mejor depuración del listado de extractores y irnos al modelo, lo que decimos coloquialmente, irnos al modelo italiano, que como habéis apuntado ya hay una enmienda que han presentado 4 grupos parlamentarios al proyecto de la ley procedente del Real Decreto Ley del 8 de 2023 y que esperamos que el resto de grupos parlamentarios le den apoyo y salga adelante, porque esto sería una medida fantástica para todos nosotros. También otra de las medidas que nos consta que la Administración está promoviendo y que creemos que sería muy efectiva es la aplicación del régimen mensual de IVA. Actualmente, cuando un operador nuevo se da de alta y consigue el título de operador, está declarando el IVA trimestralmente. Es que cuando la Administración llega, cuando Hacienda llega, esta compañía ya ha desaparecido. Han pasado 9 o 10 meses y han hecho un fraude terrible. Y por último, que estas declaraciones que sean mensuales y que sea su integración dentro del SI, ¿vale? Con estas medidas en el corto plazo y en el medio plazo, el sector haría un cambio totalmente radical. Y el primer beneficiado, insisto, es que es muy importante el mensaje que doy, porque la gente tiene que tener constancia que el gran perjudicado es el contribuyente final. Menos recaudación de impuestos, menos servicios para todos o una carga impositiva en el medio plazo más alta para todos. Yo creo que a veces, para mí, más allá de los problemas que genera el sector, que al final esto concluye en que se genera una distorsión en la competencia ideal y el principal damnificado es el consumidor, por supuesto, a medio o largo plazo. Pero a veces nos olvidamos de una dimensión social que tiene todo esto, porque la percepción simplemente de impunidad, o sea, la cantidad de meses que llevamos analizando este caso y la sensación que se transmite de impunidad en el sector, y como apuntaba Víctor, es que parece que el bueno es el que está vendiendo más barato. Eso socialmente va calando y a veces queda un pozo muy distinto a la realidad. Y también no hay que olvidar que esto ocurre, como han dicho los compañeros, en Portugal, más que en Portugal, al menos en Italia, donde conozco el caso expresamente, y es que lo cometen en muchos casos mafias. Entonces, cuando las mafias se introducen y se estabilizan en la sociedad, pues con sus tentáculos son capaces de llegar a muy lejos y a muchos sitios. Y esto es un problema social que a veces nos olvidamos. Parece que es un problema solamente económico y no lo es. Sí, a mí me gustaría apuntar otra cosa que creo que es importante y que a veces no se da, ¿no? Y es que haya una coordinación entre las administraciones, entre los órganos de vigilancia, hay una coordinación entre todos los organismos que tienen que vigilar esto, ¿no? Hay ejemplos, en Francia se ha hecho un comité profesional del petróleo, donde toda una información se pone a disposición de todos los actores de este sector. Nosotros proponemos que se podría hacer en España un grupo de trabajo en el que estuviera metido el Ministerio, estuviera la Agencia Tributaria, estuviera la CNMC, estuviera CORES, nos dejaran participar, aunque solo fuera para aportar nuestro granito de experiencia de vivir el día a día, tanto mayoristas como minoristas. Y creo que esto podría ser importante porque a veces hay muchos datos que no se comparten y que al final no fructifican en lo que se pretende, que es acabar con esto. A mí me consta, porque hemos hablado con ellos y hemos tenido que tanto la UCO, la Guardia Civil, la UCO, pues están en ello, se parten el alma por coger a los defraudadores. Los inspectores de Hacienda también hacen su labor y
repiten las inspecciones, pero me da la sensación de que les falta normativa, les falta algo que les haga que ese trabajo que hacen, que lo hacen muy bien, pues sea un poco más efectivo, ¿no? Y en cuanto a la CNMC, pues la CNMC, que hoy precisamente en su blog pues hablaba de que con la nueva entrada en vigor del decreto 8/2023, del 28 al 31 de marzo, o 28 de marzo, pues ya solamente hay dos figuras, decía mayorista y minorista. Bien, esperemos que sea así, que solo haya dos figuras, mayorista y minorista, que no haya más. Pero la CNMC hace una labor muy importante, que es supervisar un mercado que está siempre tan en los papeles y en los medios de comunicación como es este, porque siempre parece que la culpa de casi todo pues lo tienen que suben los combustibles o el beneficio que bajan, pero siempre se habla del precio. Y se habla de muchos fenómenos de los precios de los combustibles. Bueno, pues agradecemos que la CNMC supervise el mercado como lo hace y nos gustaría que en estos casos de precios anormales de mercado también entre con la misma intensidad y la misma rapidez con la que entra para otras circunstancias y supervise también este mercado, ¿no? Y haya esa coordinación entre todos los estamentos que nos permita, porque al final lo que pretendemos, yo creo, tanto mayoristas como minoristas que cumplimos la ley en la gran mayoría, es trabajar en paz, o sea, trabajar sin estos vaivenes, ¿no?, que nos producen gente que son delincuentes, no nos olvidemos, y que están quitando recursos al Estado y que nos quitan recursos a todos, porque estos recursos que quitan al Estado son sanidad, son educación, son carreteras, es decir, son recursos de todos, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Bueno, si os parece, os traslado alguna de las preguntas que nos han llegado un poco desde la audiencia. Juan Cobo, mira, nos hace casi, no sé si es tanto una pregunta o más una reflexión, ¿no? Dice, cuando nos quedemos sin ventas ni clientes que atender, ¿cerramos o nos convertimos en nuevos cómplices? ¿Cómo lo veis? Provocadora, ¿eh? Yo sí te parece, cuando nos quedemos, perdona, repíteme la pregunta, porque esa es de estación de servicio, vamos, definida clarísimamente. Dice, cuando nos quedemos sin ventas ni clientes que atender, ¿cerramos o nos convertimos en cómplices? Bueno, voy a ser un poco transgresor. Y entonces, ¿qué haces con el enemigo? Matarle no le vamos a matar, ¿no? No lo podemos matar, ¿no? Cerrar. Esa sería una de las respuestas. Y otra, lo que desgraciadamente está pasando a muchos compañeros que están en esta situación, que no les queda más remedio que para sobrevivir unirse al enemigo. No estoy diciendo que haya que unirse al enemigo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que evitar que el sector esté en esa situación. Y la única manera de evitar esa situación es luchar contra el fraude. O sea, antes hablabais del famoso tema del precio y de un precio inusitadamente bajo. ¿Y eso qué es? Hombre, yo entiendo que si una cisterna hoy puede costar entre 40 y 45.000 euros, si yo compro una cisterna en 12.000, pues tengo que sospechar. Pero, ¿y si me viene un proveedor de siempre, que es un proveedor fiable, que está funcionando de manera continua en los últimos 10 años y me ofrece un precio más bajo? No estoy hablando de 12.000 euros. Y me ofrece un precio más bajo, que es que no lo puedo comprar por el riesgo que puedo tener porque luego voy a tener yo, o puede que me venga Hacienda y me diga, oiga, usted lo ha comprado a un precio inusitadamente bajo. Nosotros tenemos que tener herramientas que sepamos quiénes son los operadores confiables y los operadores no confiables. Eso yo creo que es algo fundamental. Y yo creo que el tema del pago del IVA, y no solamente del IVA, de todas las obligaciones, porque ahí falta el tema de los BIOS, falta el tema de la eficiencia energética, o sea, falta toda la serie de prebendas que lleva los artículos o los productos que estamos hablando en estos momentos anexos. Entonces yo creo que en ese sentido lo que nosotros necesitamos, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, de que la Administración está haciendo en su caso lo que puede, y hay grandes profesionales, nosotros lo que solicitamos a la Administración, lógicamente, son herramientas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, pero yo diría una cosa fundamental, denunciar. Denunciar, además estamos las patronales, que para eso estamos, es decir, para que se denuncien estos casos y estamos aquí para esto. Es
decir, estamos aquí precisamente para esto, para denunciar lo que está pasando. Entonces yo, cuando efectivamente es muy difícil, cuando te llama un empresario y te dice, ¿y qué hago? Porque es que me está arruinando. Chico, pues denúncialo, vamos a intentar. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil, pero nunca se puede ser cómplice. Es decir, nunca se puede ser cómplice, porque entonces esto no se acaba nunca, ¿no? O sea, hay que denunciar, hay que, como estamos haciendo aquí ahora, y hay que exigir, en la medida que podamos, como tú decías antes, oye, que comprendo que el mundo político es complicadísimo, pero hay que vivir el día a día, hay que solucionar los problemas, ¿no? Entonces, pues, exigir que se solucionen en la medida que podamos, ¿no? Y denunciar, sobre todo denunciar. Estas cosas hay que denunciarlas hasta la saciedad. Y tanto tu patronal como la nuestra, pues creo que estamos absolutamente dispuestos a ayudar a todo el que quiera y en la medida de nuestras posibilidades intentarlo. Pues os traslado otra de las preguntas, en este caso de Natalia Hidalgo. El fraude de IVA también es no imputar en la venta los costes de las obligaciones sectoriales, ¿no? Y cita a Cores, SICBIOS, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y con ello devengar menos IVA. ¿Qué opinan? Yo particularmente opino que estoy de acuerdo con la reflexión que hacen. Obviamente creo que hemos hablado por priorizando aquellos problemas o aquellos fraudes que sustancialmente son más importantes. Entonces, cuando hablamos de IVA, pues es que el importe del IVA en los hidrocarburos, en los combustibles que se suministran, es importante. ¿Las demás obligaciones también? Sí, prácticamente todas. La pregunta es si ya que defraudo una cosa, pues defraudo otras tantas. ¿Qué más me da? Lo dejo ahí como interrogante reflexión. Pues es probable que se cometa. Bueno, ahí llegan otras dos, pero entiendo que también son casi más reflexiones. Alguna, yo creo que en línea un poco con la primera, ¿no? En este caso no se identifica, o sea, no hay persona que lo pregunta, viene como anónimo, pero dice, ¿qué podemos hacer ante esta amarga situación las empresas que no adquirimos estos productos más baratos? ¿Tienen alguna solución? Yo creo que Víctor nos daba alguna, ¿no? La de denunciar, pero bueno. Bueno, la solución que apuntaba Víctor está clara, pero es en estos momentos bastante ineficiente. Yo creo que lo que hemos apuntado todos es que por parte de la Administración tienen que implementarse estas medidas urgentes, porque también yo estoy en total desacuerdo en que al final una estación compre a un operador a unos precios más bajos, pero llega un momento que los llegas a entender. Todo y que no lo comparto, hay gente con una única estación que tiene al lado unos competidores que están comprando a defraudadores y que llega un momento que prácticamente o tienen que cerrar la estación o al final tienen que ir a comprar a estos operadores fraudulentos. ¿Qué se tiene que hacer? Prevención por parte de la Administración y medidas urgentes. Y la gente normal volverá a funcionar como se tiene que funcionar normalmente. Es que ahora hay mucha gente que se ve abocada a hacer esto. Lo que se tiene que hacer, seguir luchando como lo estamos haciendo muchos, sufriendo mucho, pero lo vamos a conseguir. Yo creo que lo vamos a conseguir y a partir de hoy va a haber un cambio significativo en el sector. Bueno, pues esperemos que así sea, pero vamos, al menos desde luego de algo tiene que servir, ¿no? Como poco al menos ponemos el pozo, ¿no? Para que la reflexión se asiente, ¿no? Y que llegue a las mesas a las que tiene que llegar para tomar las medidas que hoy habéis expuesto un buen número de ellas, ¿no? Al menos para que se estudien, se planteen y se avance, ¿no? Y quizás traslado una última pregunta, porque nos hemos pasado ya, creo que ya de la hora que teníamos prevista, de otra persona que también se la plantea de forma anónima, ¿no? Dice, entiendo que el delito fiscal está en los 600.000 euros. Un operador con el nivel de ventas que tiene debería ser retirado en un mes. Entonces, ¿por qué una década así? ¿No? Yo creo que al final el lamento, ¿no? Como estamos viendo un poco en las preguntas, yo creo que es generalizado, ¿no? Es decir, que el sector está... Sí, yo creo que nos han llegado más reflexiones, yo creo que trasladar un poco el sentir, ¿no? Del sector. Yo creo que además aquí, yo creo que el público, ¿no? La gente que nos acompaña, pues son también profesionales del sector, ¿no? Y desde el conocimiento que tienen, pues traslada un poco, ¿no? Ese mismo sentir, ¿no? De queja, de necesidad de acción, ¿no? Que quizás es el mensaje, ¿no? que nos queda. Si tuviese que responder a esta pregunta es porque en los últimos meses hemos visto una situación lo suficientemente anómala que no se había repetido antes a estos niveles y bueno, y por eso la movilización que tiene todo el sector.
si quitar las cifras, ¿no?, que habéis dado, ¿no?, que en algunos casos un poco dispares, ¿no?, entre el 18 y el 30%, pero bueno, en cualquier caso números muy elevados, ¿no?, que hacen que, bueno, que no sé si también un poco por parte, y ahora dejadme que sea un poco malvado, ¿no?, hay un incentivo perverso, voy a ser yo un poco malvado, ¿no?, por parte del gobierno, ¿no?, me baja el IPC en un momento complicado, dejadme que sea yo un poco malvado, va. No lo hemos dicho nosotros, lo has dicho tú, ¿eh? Yo puedo, o sea que no pasa nada, a mí me pagan por ello, o sea que no hay problema, o sea que... Bueno, pues oye, yo si queréis hacer algún comentario final, pues estamos un poco en la hora que teníamos prevista, nos hemos pasado 10 minutillos y para que no nos echen la bronca posterior, si os parece, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y creo que ahora había un cóctel, no había un cóctel. Creo que ahora además había un cóctel para que ya podáis departir abiertamente y poder decir estas cosas que en público quizá no se pueden.